Continuando con nuestro programa académico de este primer seminario digital interuniversitario odontológico, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas se enorgullece de tener dos grandes odontólogos, uno de ellos amigo del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y amigo personal, y particularmente orgullo de la odontología mexicana. Y estoy hablando del doctor Carlos Liceaga Escalera. Doctor, qué placer tener la oportunidad de tenerlo participando en este primer seminario digital. Bienvenido, doctor Carlos Liceaga, para que nos haga el favor de moderar y presentar al doctor Francisco de León. Esto siempre es un orgullo y satisfacción para el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. El Comité de Educación Continua se siente muy contento con su participación. Adelante, doctor Carlos Liceaga Escalera. Muchas gracias al colegio y principalmente al doctor Villavicencio. Para mí es un honor moderar y presentar al cirujano dentista especializado en periodoncia, el doctor Francisco Javier León Vigil, quien estudió la carrera de odontología en la Universidad de Baja California, Campus Tijuana, y posteriormente hizo la especialidad en periodoncia en el Campus Mexicali de la misma universidad. Posteriormente hizo la residencia en periodoncia e implantes en el International Academy of Dental Implantology en San Diego, California. Y él nos va a hablar sobre la reposición de los tejidos de la inserción de la cresta de la zona supracrestal y su aplicación clínica y sus indicaciones y justificación biológica. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a todos al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y a mi universidad, que es la Universidad Autónoma de Baja California. Así como lo mencionaba ahorita el doctor Carlos Liceaga, cimarrón de sangre, de hueso colorado. Ahí realicé mi licenciatura en cirujano dentista y la especialidad en periodoncia. El día de hoy, esta mañana de lunes, pues tenemos el orgullo de ser tijuanenses, baja californianos. Tuvimos en la mañana a la doctora Marisol en la ciudad de Mérida. Nosotros estamos de Tijuana, estamos de península a península, ¿no? Donde inicia la patria, aquí se dice que es Tijuana, una ciudad que está dentro de las más pobladas del país, y hay una riqueza cultural enorme. Vamos a ver el tema de reposicionamiento de los tejidos de inserción supracrestal, su aplicación clínica y justificación biológica. Es un tema que para mí, como periodoncista, es sencillo. Sin embargo, en mi práctica clínica, el día al día y en mis clases, porque también tengo el orgullo de ser profesor de la asignatura de periodoncia en la universidad, algunas veces nos crea alguna confusión o pasamos datos que tenemos que tener día a día en nuestra mente siempre presentes. Vamos a comenzar a hablar un poco de biología. No hay nada más apasionante que la manera en que se comportan nuestros tejidos, nuestra encía, nuestro tejido conectivo, nuestra boca, ¿no? De la manera que es. Definimos nosotros como tejidos de inserción supracrestal en la actualidad a lo que antes se le conocía como espesor biológico. En el año 2017, como todos sabemos, en los últimos años hemos hablado de una nueva clasificación de las enfermedades periodontales. Fue en este año 2017 donde se propuso y en el 2018 donde se publicó, que se le nombró al espesor biológico como tejidos de inserción supracrestal. Además, se modificó un término que conocíamos como biotipo periodontal, al cual en la actualidad se le llama fenotipo. Ahorita vamos a ver el porqué de los cambios de nombre y cuál es la relevancia con el tema. Comenzando nosotros, cuando yo les hablo de tejidos de inserción supracrestal, esto se refiere a un término que se utiliza para describir la dimensión que existe en sentido ápico-coronal de lo que es el epitelio de unión y la inserción del tejido conectivo. Esta descripción de los tejidos comenzó, o su estudio más relevante fue en el año 1961 por Anthony Gargiulo, que retomó estudios de Gottlieb que precedían del año 1920. Estamos hablando de más de 100 años de estudios que en la actualidad seguimos preservando y nombrando cada vez los estudios de Gargiulo, quien describió lo que es la dimensión y la relación de los tejidos que comentaba. Él, en una práctica de cadáveres,
midiendo lo que era la unión dento-gingival y estos tejidos de inserción supracrestal, encontró una constante, una medida constante de estos tejidos o de estas entidades, siendo para el surco gingival una distancia de 0.69 milímetros, el promedio que él encontró dentro de su estudio, una inserción epitelial, la cual es en el epitelio de unión, de 0.97 milímetros, y la medida más constante que él encontró fue la del tejido conectivo, siendo de 1.07, lo cual nos da un 2.73 milímetros de distancia que existe desde nuestra cresta hasta el margen gingival. Vamos a ver más adelante qué es lo relevante, cuál es la relevancia de estas medidas y las aplicaciones que nosotros podemos tener y debemos tener siempre en mente con estos números. Fue después, hasta el año de 1994, donde Vasek, otro autor, decidió retomar y cambiar un poco la metodología del estudio que había realizado antes Anthony Gargiulo, y él encontró unas medidas para la unión epitelial de 1.14, para nuestra inserción de tejido conectivo de 0.77 milímetros y para el surco de 1.32. Él determinó y concluyó que no existe una medida ideal debido a que lo que son los tejidos de inserción supracrestal o espesor biológico van a variar intra e interindividualmente. ¿Qué quiere decir esto? De persona a persona. ¿Por qué? Debido a que todas las personas vamos a tener diferentes fenotipos periodontales, e intra, porque en todos los sitios de nuestra boca va a ser diferente. No existe una regla, no existe una ley que nos diga cuál va a ser la medida específica. También nos dejó muy claro en su estudio que va a ser mayor la dimensión de los tejidos de inserción supracrestal en dientes posteriores que en anteriores. Después, en el último estudio que voy a citar al respecto de los estudios Padbury y colaboradores, retomando los estudios de Gargiulo y Vasek, determinó, ya relacionando estas medidas con la colocación de márgenes de restauraciones, como un mínimo de 3 milímetros a un máximo de 5 entre la distancia que tenía que existir entre la cresta ósea y el margen de las restauraciones, dejando nosotros, y en la actualidad, para fines técnicos y didácticos, dividimos nuestra medida de tejidos de inserción supracrestal en 1 milímetro para el surco, 1 milímetro para la inserción epitelial y otro milímetro para la inserción conectiva. Cuando les mencionaba hace unos momentos del cambio que se realizó en biotipo hacia fenotipo, nos definen los autores a partir del año 2017 como fenotipo a la apariencia de un órgano que se basa en una combinación multifactorial de rasgos genéticos y de factores ambientales. Lo que es el resultado de la combinación de estos rasgos y factores nos va a dar lo que es el fenotipo. Tenemos que el fenotipo nos va a indicar una dimensión, la cual puede cambiar a través del tiempo, dependiendo de factores ambientales locales, intervención clínica, y así también puede limitarse a un solo sitio o varios sitios. Este fenotipo va a estar marcado o dictado por tres factores. Uno es el grosor gingival, el grosor que tiene nuestra encía. 2, el ancho de la encía queratinizada. Las zonas de encía queratinizada nos van a ayudar también a determinar este fenotipo. Y 3, el morfotipo óseo, qué tipo de hueso tiene nuestro paciente por debajo de esa encía. Seguimos reconociendo los mismos fenotipos, como previamente se le conocía biotipos. Un biotipo delgado y un biotipo grueso son los que existen, marcados en la literatura. Dentro del fenotipo delgado, las características que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta para identificarlo vamos a observar por lo regular coronas triangulares delgadas, contactos interproximales muy cercanos a lo que es el borde incisal o carazo cruzado, limitada de lo que es encía queratinizada. Así, nuestra encía va a estar con una apariencia delgada, clara, delicada y algunas veces translúcida, por comentarlo. El hueso alveolar subyacente va a ser relativamente delgado. Tenemos, por lo contrario, nosotros un fenotipo grueso, donde vamos a observar por lo regular coronas dentales de forma cuadrada, pronunciadas convexidades cervicales, grandes contactos que se van a ubicar un poco más apical, lo contrario al fenotipo delgado, una amplia zona de tejido queratinizado, una encía gruesa, fibrosa y un hueso alveolar
pues bastante grueso, como vamos a ver a continuación. Hablábamos también de lo que es el grosor gingival. Se encontró y se ha documentado en estudios que en fenotipos delgados suele tener un grosor de 0.63 milímetros y en fenotipos gruesos de hasta de 1.79 milímetros. El ancho de las bandas de densidad queratinizada va a depender, suele ser más amplio en zonas anteriores que en zonas posteriores y va a variar desde un biotipo o fenotipo fino de 2.75 milímetros a 5.44 hasta un biotipo o fenotipo grueso de 5.09 a 6.65. Nuestro morfotipo óseo, qué tipo de arquitectura ósea tenemos en cada fenotipo. Este es una variación también que podemos encontrar desde 0.343 milímetros de grosor de nuestras tablas óseas para fenotipos delgados hasta 0.75 milímetros para fenotipos gruesos. Como les decía, estos son características importantes que van a ir tomando relevancia conforme avancemos en el tema, pero nos ayudan a identificar qué tipo de periodonto, qué tipo de comportamiento clínico va a tener nuestra encía, nuestros tejidos, depende a qué tipo de tratamiento o cirugía se le someta. Hay que recordar, y como hablábamos ahorita del morfotipo óseo, que debajo de nuestra encía tenemos una cresta ósea subyacente, algo que está soportando nuestros tejidos, nuestros dientes y lo que la encía está protegiendo. Sabemos que la base del soporte gingival en este caso pues es la cresta ósea, y desde 1986 Ochsenbein describió la posición de un hueso interdental en relación con el hueso radicular, llamándolo como una arquitectura positiva. Nos decía que también debe existir una distancia ósea lateral entre las raíces de dos dientes adyacentes para mantener la integridad de los tejidos blandos que se encuentran en los espacios interproximales, que viene siendo la papila. Para mantener también esta altura gingival, pues debemos de mantener la altura ósea. Si nosotros por X condiciones periodontales, de una enfermedad periodontal destructiva, cirugía ósea receptiva, eliminamos tejido óseo, nuestra encía va a tener una recesión. Hay que recordar que donde está el soporte óseo vamos a tener encía protegida, entonces esto es muy importante. También nos mencionan los autores que sugieren una distancia interdental de entre 1 y 3 milímetros. En casos de proximidad radicular, cuando dos raíces están con una malposición, una giroversión, se suele comprometer la integridad de los tejidos interproximales y por lo tanto puede causar problemas como acúmulo de placa dentobacteriana, problemas estéticos si estamos hablando de un sector anterior. También nos puede influenciar en lo que es la presencia o ausencia de papilas si nosotros tenemos algún problema en esta distancia interdental. Y tanto la papila es muy importante en factores estéticos, de funcionamiento, y esta va a tomar, como sabemos, el tamaño y la forma de la zona de contacto. Antes de seguir a lo que son nuestros aspectos clínicos o relevancia clínica que va a tener la información que les acabo de dar, a continuación, pues yo creo que para mí es una de las carreteras más sinuosas por las que he atravesado, y esta me llevaba de Tijuana a Mexicali, se le llama La Rumorosa. Son montañas inmensas de rocas, rara vez se reporta la presencia de borrego cimarrón, que es nuestro animal representativo de la zona, y esto me llevaba a la ciudad de Mexicali, donde les comentaba yo que realicé en los estudios de posgrado, también en la Universidad Autónoma de Baja California, en su campus. Ahí tenemos la policlínica, donde fue mi salón, mi aula durante 2 años, para la especialidad de periodoncia. Entramos a lo que son los aspectos clínicos. ¿Qué relevancia va a tener lo que vimos ahorita acerca de nuestros tejidos de inserción supracrestal? Esos 3 milímetros que se nos piden, identificar qué fenotipo es nuestro paciente, cómo lo vamos a aplicar o qué respuesta nos va a dar esa información cuando nosotros ya nos vamos hacia una situación o un escenario clínico. Pues el tratamiento de lo que hablamos el día de hoy, cuando yo les menciono la palabra de reposicionamiento de los tejidos de inserción supracrestal, no es más ni menos que algo tan común como
el alargamiento de corona. Dentro de la práctica periodontal, y yo creo que de la práctica privada, este tratamiento es algo que se realiza día a día, una alta demanda, y la Asociación Americana de Periodoncia lo define como un procedimiento quirúrgico diseñado para aumentar lo que es la estructura dental supracrestal con propósitos ya sea protésicos, estéticos y o funcionales. Dentro de los objetivos, como su nombre lo dice, es exponer estructura dental, reposicionar y restablecer la inserción supracrestal de estos tejidos que les mencionaba, epitelio de unión, tejido conectivo, en ocasiones cuando se requiere y que el diente carece de efecto férula, brindárselo. Y dentro de las indicaciones podríamos hablar de con motivos estéticos ante casos de erupción pasiva alterada, márgenes gingivales no armoniosos que causen algún problema estético, protésicos, alguna fractura coronal que sea que esté dentro del primer tercio radicular y que haga que nuestro diente tenga un pronóstico bueno, alguna carie subgingival que requiera restaurarse, o algún caso de reabsorciones radiculares también que se emiten al tercio cervical. El alargamiento de corona nos puede funcionar de manera perfecta. Dentro de las contraindicaciones que vamos a tener nosotros para llevar a cabo este tratamiento es una inadecuada relación corona-raíz, alguna fractura radicular que se encuentre de manera subcrestal, que nosotros vayamos a comprometer estéticamente y funcionar algún diente adyacente al momento de nosotros querer realizar cirugía sobre un órgano dentario. Como les comentaba hace un momento, proximidad radicular, cuando tenemos dos raíces de dientes adyacentes con una proximidad que no nos da esa distancia de entre 1 y 3 milímetros, está contraindicado, ya que para realizar este tratamiento en la mayoría de los casos hay que realizar ostectomía interproximal, y en órganos dentarios no restaurables o con un pronóstico pobre está contraindicado. Dentro de los tipos de alargamiento, pues los más comunes son por razones protésicas y por razones estéticas. Dentro de las razones protésicas tenemos lo que es la falta de retención, falta de un efecto férula, que ahorita vamos a ver qué es el efecto férula, ¿no? La presencia de caries subgingival, presencia de fracturas coronales a nivel de cresta, o presencia de restauraciones subgingivales, son indicaciones que nosotros tenemos para realizar lo que es el alargamiento de corona. Como les decía, cuando algún órgano dentario carece de estructura dental para la falta de retención de nuestras prótesis, se le conoce como efecto férula. ¿Qué es el efecto férula? Nos lo describen los autores, que es un mínimo de 2 milímetros de estructura dental sana que debemos tener 360 grados, o sea, todo alrededor del diente, con un mínimo de paredes de grosor de 1 milímetro, donde nuestra restauración definitiva tiene que asentar, tiene que sellar. Nos dice la literatura que todo tipo de restauración, cuando va a ser de este tipo, tiene que asentar sobre estructura dental y no sobre algún material de reconstrucción. Entonces, cuando nosotros tenemos órganos dentarios con fracturas que son a nivel equigingival, se recomienda lo que es el alargamiento de corona para exponer ese mínimo de 2 milímetros de estructura dental sana y poder proveer este efecto. El cual efecto va a tener ventajas como reducir el estrés que se concentra en la unión de nuestros postes con el muñón, nos ayuda a que las fuerzas oclusales se distribuyan de manera uniforme. Vamos a proteger y asegurar que la raíz tenga menos posibilidades de alguna fractura, disminuir por ende la incidencia de fracturas, mantener lo que es la integridad del cementado poste restauración, resistencia hacia la carga dinámica oclusal y aumentar lo que es la retención de la corona. Si vemos, por ejemplo, en esta imagen, en este diagrama, tenemos estos 2 milímetros, los cuales nos van a proveer a nosotros de efecto férula. Vemos el nivel de nuestra cresta y esta estructura dental que tenemos aquí corresponde a esos 3 milímetros que hablábamos nosotros del tejido de inserción supracrestal. Siempre hay que estar respetándolo y dándole su lugar para nosotros asegurar una condición de salud periodontal. Cuando ya hablamos de razones estéticas por las cuales realizamos nosotros el procedimiento de alargamiento de corona, vamos a tener, es aplicable en pacientes con sonrisa gingival, pacientes con erupción pasiva alterada, que va de la mano con la sonrisa gingival,
y en márgenes gingivales no armoniosos. De esta manera podemos encontrar casos como el siguiente, donde tenemos coronas clínicas cortas, cuadradas, un fenotipo grueso, donde nosotros al momento de realizar el procedimiento de alargamiento de corona en los siguientes pasos, que es gingivectomía, colgajo de espesor total, ostectomía, osteoplastia y cierre, al final de nuestra cita vamos a ver diferencias en lo que son la dimensión de nuestras coronas. Estéticamente es un poco más aceptable el resultado final que inicio. Otra opción para el paciente, que fue el que llegó a nosotros pidiendo alguna solución, pues estamos dándole cierta solución realizando lo que son alargamientos de corona. Pero no nada más existe la técnica quirúrgica, aunque es la más común, tenemos otras dos técnicas que ahorita vamos a ver. Dentro de las técnicas que se utilizan o que existen para llevar a cabo el alargamiento de corona, uno, pues es como les mencionaba ahorita, el alargamiento quirúrgico. Dos, es un procedimiento que se tiene que llevar de la mano con nuestro ortodoncista, que se le conoce como deducción forzada. Y tres, la extrusión quirúrgica, que también vamos a ver en qué consiste. Como primer técnica tenemos el alargamiento quirúrgico, que es aquel pues en el que vamos a nosotros utilizar bisturí, vamos a hacer una cirugía y tenemos que evaluar factores anatómicos previos a la cirugía como proporción corona raíz. ¿Qué proporción corona raíz tengo actualmente y qué proporción corona raíz voy a tener después de realizar mi cirugía? De esta manera, si yo analizo que después de mi cirugía puedo comprometer la integridad, la estabilidad de mi órgano dentario, pues contraindico el alargamiento, ¿no? ¿Qué forma de la raíz tienen nuestros dientes? Nuestro nivel gingival del órgano dentario a tratar y de los dientes adyacentes, como les decía hace un momento, existen ocasiones donde vamos a comprometer la función y la estética de dientes adyacentes, entonces se contraindica este tipo de tratamiento. ¿Cuál es la longitud de nuestro tronco radicular para evitar alguna complicación como la exposición de furcas cuando hablamos de molares? Y la cantidad de encía queratinizada, la cual nos va a dictar qué tipo de abordaje quirúrgico se realiza. Dentro de los dos procedimientos quirúrgicos más comunes que nosotros realizamos para llevar a cabo este procedimiento, uno es la gingivectomía, que se va a realizar cuando nuestra distancia que tenemos desde la cresta ósea hacia el margen gingival es superior a 3 milímetros, y siempre y cuando al final de la cirugía contemos con suficiente cantidad de encía queratinizada. Este punto, y como yo creo que se han dado cuenta, lo he mencionado bastante, los estudios desde hace muchísimos años hasta la actualidad nos recomiendan un mínimo de 2 milímetros de encía queratinizada alrededor de cada diente. Esto con el objetivo de disminuir la probabilidad de que ese diente desarrolle alguna condición inflamatoria. Esto, como les decía, la gingivectomía es simplemente la excisión de tejido blando, de tejido de la encía, y la otra técnica quirúrgica que vamos a tener es el colgajo por reposición apical, que en la mayoría de los casos se lleva a cabo con una reducción ósea y es de los más utilizados debido a que permite mantener una arquitectura positiva y reposicionar esos 3 milímetros de inserción supracrestal hacia los niveles deseados. Para el manejo de los tejidos, ¿cuáles son los factores o los datos, las variables que uno como especialista tiene que tomar en cuenta? Lo que les comentaba ahorita, cuál es nuestra encía queratinizada, cuál es esa cantidad que tenemos sobre cada diente que vamos a nosotros a incidir, a realizar cirugía, y la profundidad de sondeo. Si nosotros bien hablábamos hace rato de 3 milímetros que existe de la cresta ósea hasta nuestro margen gingival, al momento de nosotros llevar un sondeo vamos a verificar cuál es esta distancia. Al momento de nosotros realizar nuestras incisiones, podemos planear nuestros colgajos de acuerdo a la distancia. Si es menor a 3 milímetros, vamos a nosotros realizar un colgajo de reposición apical con cirugía ósea receptiva, y si es mayor, como les decía hace un momento, vamos a realizar solamente una gingivectomía. ¿Qué es ostectomía? Cuando nosotros realizamos colgajos de reposición apical, colgajos de espesor total, vamos a encontrarnos pues con tejido óseo. La ostectomía es más que la remoción o extirpación de hueso de soporte. Ese hueso que está rodeando nuestras raíces dentales, al momento de nosotros removerlo, es al procedimiento que le llamamos como ostectomía. Muchos autores
han propuesto o han recomendado que la osteotomía sea entre 3 a 5 milímetros de estructura dentaria a exponer durante el procedimiento, derivado todo y basado en la descripción del complejo dentogingival, que es lo que estábamos hablando. Después de nosotros realizar la osteotomía, que es la remoción de ese hueso de soporte alrededor de las raíces dentales, viene otro procedimiento que se reconoce como osteoplastía y consiste más que nada en la remoción de hueso no soporte, por lo regular que está localizado en zona vestibular, lingualo-palatina, zonas proximales, así como la remoción de exostosis, como es el caso que tenemos las fotografías aquí. Todo esto para restablecer y proveer a nuestro periodonto de una morfología ósea fisiológica. Nosotros al momento del límite realizamos ostectomía en este paciente. Al momento de elevar nuestro colgajo de espesor total, pues encontramos estas salientes óseas producto de una exostosis. Al momento de realizar osteoplastía, esta es la arquitectura que estamos dejándole a nuestro hueso alveolar. Un poco más aceptable al momento de la cicatrización, ya no vamos a encontrar esas bulbosidades, ya no van a ser visibles esas bulbosidades. Entonces, estéticamente también es aceptable y aplicable este concepto. Dentro de las complicaciones que pueden existir o presentarse cuando nosotros estamos realizando este tipo de procedimientos, podemos tener lo que es exposición de furca. Por eso habría que evaluar la longitud de nuestros troncos radiculares, una mala ubicación de margen gingival, que no hayamos realizado bien una gingivectomía previa a la elevación, que queden asimétricos nuestros márgenes gingivales, es una complicación, alguna reabsorción del ápice radicular o de superficie radicular, un riesgo de recidiva. Si nosotros no realizamos una ostectomía a esos 3 milímetros, como mencionábamos, nuestra encía se va a reposicionar, va a tener un rebote que vamos a ver más adelante por qué se da. Pérdida de papila, cuando nosotros desgastamos ese hueso interdental, interproximal, y establecemos una distancia mayor a los 5 milímetros entre lo que es nuestro punto de contacto y la base de la cresta, podemos perder papila interdental, lo cual nos va a traer un compromiso estético y funcional. Y una de las más raras, que es hemorragia. Por ejemplo, en este paciente que tuve la fortuna de verlo en diciembre del año pasado, realicé alargamientos de corona estético, nunca me había pasado hemorragia o como complicación en este procedimiento. De indicaciones, mis pacientes siempre se van del consultorio sin algún sangrado. Me escribe a los 2 días que estaba sangrando y dice, bueno, vamos a ver, le voy a dar otra vez play al video. Me dice, tengo 2 días sangrando así, doctor. Entonces le digo, ¿por qué no me habías escrito? Digo, pensé que era normal. Pues no es normal. ¿Por qué se debió? Probablemente al momento de nosotros realizar la osteotomía, vimos a un espacio trabecular amplio. Al momento de pasar el efecto de vasoconstricción o nuestro anestésico, pues no hubo coagulación ahí, hubo henostasia, entonces el paciente se manejó, no existió mayor complicación, se controló, pero suele y puede llegarnos a pasar este tipo de complicación menor. Tenemos otro caso, una paciente de sexo femenino que va a retratamiento con el ortodoncista. Nos indica a un colega, el amigo Carlos Dorantes y a mí, que no le gustan sus dientes, son cortos, va por ortodoncia por segunda vez. Entonces, pues ella quiere ver sus dientes diferentes. Pues vamos a evaluar, vamos a ver qué podemos hacer por ti, ¿no? Retiramos lo que es la aparatología de ortodoncia. Tenemos una condición clínica inicial, donde tenemos coronas clínicas cuadradas, cortas, márgenes gingivales bajos, un fenotipo grueso también. Iniciamos a realizar la gingivectomía, establecer la nueva posición de nuestros márgenes gingivales, primero de un lado, después del otro, asegurándonos que sea simétrico. Procedemos a la elevación de colgajo de espesor total. Nos encontramos con nuestro soporte óseo a nivel de la unión cemento-esmalte. Realizamos nosotros la osteotomía y estableciendo 3 milímetros apicales de la unión cemento-esmalte, removiendo nosotros este tejido óseo. Esta fue la sutura al final de la clínica. Coloqué esos instrumentos porque fueron los que se utilizaron, se les llama sonda de Chu. La sonda de Chu nos ayuda bastante para cuando realizamos este procedimiento en zonas anteriores, debido a que depende del ancho de nuestros dientes, nos va a establecer la posición ideal
según estudios que se han realizado, al margen gingival, a la altura del margen gingival. Una vez que la primera zona nos establece de acuerdo a lo ancho del diente, la altura del margen, utilizamos una segunda sonda para establecer la posición de los tejidos de inserción supracrestal. ¿Qué quiere decir esto? Depende de la ubicación de nuestro margen gingival, que nos lo va a dar el lado izquierdo de esta sonda, el lado derecho nos va a ubicar donde debe posicionarse nuestra cresta ósea. Después tenemos una sonda ósea para medir esto, y por último el localizador de papilas. De acuerdo a la altura de nuestro margen gingival, esta zona nos indica dónde de manera ideal debe estar colocada nuestra papila. Les digo, es una herramienta práctica y muy útil que utilizamos cuando realizamos tratamientos estéticos. Y esta fue la fotografía final de nuestra paciente a la semana y media después de la cirugía. Podemos observar dientes más largos, un poco más aceptables para la paciente. Eso ya nos da como una tasa de éxito. A la paciente le gustó y estamos nosotros seguros que no va a haber cierta recidiva porque respetamos esos 3 milímetros de inserción supracrestal. Esta fue la técnica quirúrgica. Hay que recordar que también les hablaba yo de una técnica combinada con la ortodoncia, que se conoce como extrusión rápida o extrusión forzada, la cual se combina con fibrotomías, y se va a realizar movimientos de extrusión con elásticos y se realizan fibrotomías entre cada 2 o 3 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí en este caso clínico que tomé del artículo del doctor Teniente, tenemos nosotros un premolar con una lesión cariosa muy extensa, el cual deciden colocar aparatología de ortodoncia con movimientos de extrusión. Para posterior a eso, o sea, nosotros ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a tener un efecto férula, vamos a exponer más de 2 milímetros de tejido dentario sano, vamos a realizar nuestra preparación y vamos a nosotros finalmente restaurar este diente. Mejoramos bastante el pronóstico del diente con movimientos de ortodoncia, fibrotomías, respetando esos 3 milímetros. ¿Por qué la fibrotomía? Con o sin fibrotomía. Cuando nosotros realizamos fibrotomía se refiere a con un bisturí incidir de manera intrasulcular alrededor de nuestros dientes para despegar esa inserción epitelial y esa inserción de tejido conectivo, y que lo único que migre o salga del alveolo sea nuestra raíz dental. Si nosotros no realizáramos esa fibrotomía, arrastraríamos o extruiríamos nuestro diente con todos los tejidos de sostén, que viene siendo hueso, tejido conectivo, epitelio de unión, encía queratinizada. Entonces, nosotros lo que queremos es tener mayor estructura dental, entonces se recomienda realizar las fibrotomías. Esta se puede realizar en un mes, podemos obtener entre 3 y 4 milímetros de exposición dental. Cada semana se recomienda realizar las fibrotomías entre cada una y cada 2, y se recomienda unas 8 semanas de retención para que el diente se estabilice, y ahorita vamos a ver también qué sucede esas 8 semanas en proceso de cicatrización. Y la última técnica descrita en la literatura, un poco más complicada de llevar a cabo, pero con una tasa de éxito de arriba del 85%, es la extrusión quirúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Es una abulsión de nuestro órgano dentario y una reposición dentro del alveolo, dejando expuesta la estructura dental necesaria para llevar a cabo o que se obtenga este efecto férula y poder restaurar los dientes de esta manera. Entonces, como les decía, es una obtención de tejido dentario supracrestal sin eliminar tejido de soporte. Aquí no realizamos osteectomía, osteoplastía ni elevación de colgajo. Lo que se realiza simplemente es, por así decirlo, una extrusión, una extracción, una abulsión de nuestro órgano dentario, una recolocación en el alveolo, una fijación con férula, y después de entre 4 y 6 semanas de retención, nosotros ya podemos iniciar procedimientos restaurativos. En lo personal, es una técnica un poco más complicada de llevar a cabo. Sigue siendo sencilla, pero es un poco más complicada de llevar a cabo porque al momento de realizar la abulsión o la extracción de nuestro órgano dentario, debemos de cuidar la integridad de nuestras corticales óseas, de nuestra estructura dental, que obviamente va a estar debilitada, por algo se requiere el alargamiento de corona. Entonces es un procedimiento muy cuidadoso, pero si se lleva a cabo, tiene, como les comentaba, una tasa de éxito muy alta.
Dentro de las complicaciones que puede presentar este tratamiento, esta alternativa, pues es reabsorción radicular, la misma que el pasado, anquilosis o pérdida de hueso marginal por alguna maniobra traumática. ¿Qué sucede cuando nosotros llevamos a cabo ya cualquiera de este tipo de tratamiento, ¿no? ¿Cómo es la cicatrización? Y más que nada, este es el punto por el que a mí en lo personal me gusta este tema y dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto. Es algo en el que yo llego a trabajar, voy a los consultorios, o inclusive estoy dando mis clases y siempre les digo, mi estrategia de inserción supracrestal, el espesor biológico son 3 milímetros, que cuando yo estoy en práctica ya, muchos clínicos, muchos colegas me dicen, Doc, ¿cuánto tiempo tengo que esperar después de que tú realizaste el alargamiento de corona para yo ya poner mi corona definitiva, ¿no? Entonces, existe un tiempo requerido después de la cirugía periodontal y el inicio de nuestros procedimientos protésicos o restaurativos. Número 1, va a depender de la maduración de la herida, y número 2, ¿cuál es el tiempo necesario que yo tengo que esperar para que mis márgenes gingivales sean estables? Vamos a ver que dentro de la cicatrización vamos a dividir en 2 fases. Los eventos celulares se van a dar primero una fase de granulación, que va a comenzar a las primeras 12 horas de realizado el procedimiento, la cirugía, el abordaje quirúrgico. A las primeras 12 horas se observa movimiento de las células epiteliales, que en un rango de entre 0.5 a 1 milímetro por día va a ser su movimiento. A las 2 semanas después de realizado nosotros el tratamiento, vamos a observar un nuevo epitelio de unión. Es un epitelio de unión largo en este caso, que carece de fuerza. O sea, va a ser un epitelio de unión débil. También tenemos que inmediatamente después de la cirugía va a existir lo que es la formación del coágulo entre lo que es nuestro colgajo y nuestra superficie radicular. Aquí entre la primera y segunda semana todo el trabajo recae sobre neutrófilos y macrófagos que van a limpiar el área, por así decirlo, van a eliminar cualquier bacteria presente, van a fagocitar material de granulación que nos va a ayudar a que progrese esta cicatrización. Después tenemos una segunda fase que se conoce como fase de maduración, que entre lo que fue la segunda semana y el segundo mes, nosotros vamos a observar esas fibras, ya fibras de colágeno presentes, con una mayor fuerza tensil, con una solubilidad muy disminuida, y ya es resistente a fuerzas externas. Pero al segundo mes, estas fibras paralelas del tejido conectivo siguen siendo paralelas a nuestra superficie radicular. Originalmente, y si nos remontamos a lo que es la biología periodontal, sabemos que nuestras fibras de tejido conectivo deben ser perpendiculares a la superficie radicular, lo cual va a ayudarnos y nos provee la resistencia de nuestros tejidos periodontales. Al segundo mes todavía se observan paralelas en cortes histológicos. Entonces, esto es un punto muy importante a tomar en cuenta. Ya existe tejido conectivo, mas no es resistente al 100% como lo es de manera ideal. Después, al segundo mes ya vamos a observar un epitelio de unión maduro y un tejido conectivo pues insertado al nuevo semente. Aquí ya tenemos un epitelio de unión maduro. Lo que les comentaba hace un momento acerca de las 8 semanas de espera entre lo que es el periodo de retención, es a eso, hay que permitir que nuestro epitelio de unión madure para nosotros obtener ese sello biológico ideal y que reducir la posibilidad de alguna inflamación gingival. Y es hasta el 6º mes después de realizar la cirugía cuando nuestro tejido conectivo ya podemos observar esas fibras colágenas con una orientación que es perpendicular a nuestra superficie radicular. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro tejido conectivo ya se encuentra maduro, ya está en 100% de funcionamiento y resistente a cualquier fuerza externa. Este es número 1. Número 2, ¿cuándo vamos nosotros a observar estabilidad del margen gingival o cómo va a ser esta variación? Depende. Por eso era la relevancia de fenotipo grueso y fenotipo delgado. Existen un sinfín de estudios que nos han hecho ver. Por ejemplo, tenemos que ante fenotipos gruesos, en evaluaciones entre 8 semanas y 12 meses, a una migración coronal del margen entre 0.4 milímetros hasta 0.45, 0.77. El mayor que nos reporta aquí, que nos reportó, fue Brager y colaboradores, que ellos observaron en 6 meses de evaluación un rebote, una migración coronal del margen gingival de entre 1 a 3 milímetros.
En fenotipos delgado tenemos lo contrario a lo que es un rebote, una migración coronal. Tenemos una migración apical de lo que es del margen gingival. Por ejemplo, aquí Morris nos describe 0.63 milímetros de recesión y Steiner hasta 1.6 milímetros de recesión después de 4 meses de realizada la cirugía. Como les digo, un sinfín de estudios que nos reportan, y todo va a ser, depende el fenotipo de nuestro paciente, es donde nosotros vamos a saber qué comportamiento va a llevar a cabo nuestros tejidos. También, pues, el procedimiento quirúrgico, cómo se llevó a cabo, si se realizó muy bien la ostectomía o no. Vamos a brincar esto para que no nos ganen el tiempo. Como les comentaba, en procedimientos donde no influye ese factor estético, por ejemplo, sectores posteriores molares, el tratamiento restaurativo puede iniciar a las 8 semanas después de la cirugía, cuando ya tenemos un epitelio de unión maduro, funcional. Y cuando la estética es prioridad y de alta demanda, se sugiere una espera entre 6 a 12 meses. En un estudio publicado en el año 2018, retomando lo que les hablaba yo de 1961 de Gargiulo, Marzador y colaboradores nos recomiendan estos 3 estadios cuando nosotros vamos a realizar procedimientos de cirugía ósea, alargamientos de corona. Podemos ya sea realizar la preparación dental y provisionalización el día de la cirugía. Podemos nosotros realizar en un segundo estadio, primero la cirugía, 3 semanas después, la preparación y colocación de provisionales, o realizamos la cirugía y esperamos un lapso entre 6 a 12 meses, que es el lapso donde se va a ver mayor cambio en nuestros tejidos blandos, para realizar lo que son la preparación y provisionalización y terminación de nuestros tratamientos protésicos definitivos. Esta es una fotografía de mi primer día de residencia en la ciudad de San Diego, California, y mi último día de residencia. Fue un mes que estuve ahí en el International Academy of Dental Implant con mi amigo David Soberón, el doctor Lee, quien al final de nuestra residencia nos dijo, mucha gente me dice Panchito acá, me dijo, Panchito, te voy a decir algo. Nosotros los dentistas, los doctores, somos estudiantes eternos, nunca dejamos de aprender, nunca creas que sabes todo. Día tras día, sea el área a la que tú te vayas, en mi caso la periodoncia, no creas que eres poseedor de una verdad absoluta, mijo. O sea, tú siempre vas a estar aprendiendo de mí, de tus compañeros y de cada paciente. Y es algo que realmente, pues es verdad. Y el día de hoy yo creo que me encuentro aprendiendo ahora de mis estudiantes. Tengo la fortuna de ser maestro, entonces, en la universidad, entonces, me considero y me voy a seguir considerando un estudiante para toda la vida, ¿no? Ha sido mi mejor papel, el de ser estudiante. Y un último caso, antes de terminar, rápido, donde no se respetaron esos tiempos de espera entre lo que fue la cirugía periodontal y el inicio y terminación de los tratamientos protésicos. Mi amigo David Soberón me colaboró con este caso. Tenemos una paciente que a simple vista podemos nosotros observar un exceso vertical maxilar, sonrisa gingival. Tenemos ya en un examen clínico, observamos papilas con inflamación, márgenes agrandados. Dentro de la historia de la paciente, rápidamente les comento que a ella se le realizó para la corrección de esa sonrisa gingival un reposicionamiento labial, alargamiento de coronas, tratamiento estético como son carillas en los 4 dientes anteriores, pero a los 6 meses regresa fue un caso de posgrado, regresa a la facultad con sangrado al cepillado, molestias. Entonces, dentro del chequeo de fechas, nos damos cuenta que después de la cirugía que se le realizó, tanto de reposicionamiento como de alargamiento, la impresión definitiva para sus prótesis fue tomada 3 semanas después. Entonces, nosotros vemos a los 6, 8 meses, cuando ella regresa, estamos identificando en nuestra imagen un fenotipo grueso. Eso nos da a nosotros, ya sabemos que va a existir un rebote, una migración coronal de lo que son nuestros tejidos, y aquí lo tenemos. Inflamación de nuestra papila, de nuestros márgenes. ¿Cuál fue el tratamiento propuesto? Pues igual, vamos a volver a abrir, vamos a realizar ostectomía. Esta es la ostectomía que tenía el paciente, sí son 3 milímetros,
hubo un mayor rebote, entonces decidimos dar una distancia un poco mayor, irnos hasta 5 milímetros en lo que fue la ostectomía, para asegurar nosotros de esa desinflamación, de esa estabilidad de nuestro tejido blando. Así quedó nuestra paciente después de la segunda cirugía que realizamos. Se suturó y regresa con nosotros 3 meses después, donde ya observamos nosotros una papila interdental menos prominente, quiere decir ya no está inflamada, márgenes gingival menos inflamados. Pues lo indicado para la paciente era esperar otros 6-8 meses, volver a realizar lo que fue el tratamiento estético. Sin embargo, pues no, ¿verdad? Por cuestiones económicas la paciente decide quedarse así, y pues es algo aceptable, como les digo. Quitamos la condición inflamatoria que tenía con esa reposición de nuestros tejidos de inserción supracrestal. Y como conclusión muy personal, pues lo que les comentaba, el alargamiento de corona es uno de los procedimientos más comunes dentro de la práctica periodontal y odontológica. Dicho procedimiento nos exige un conocimiento exhaustivo de lo que son nuestros tejidos de inserción supracrestal, de lo que es nuestra biología periodontal, así como es del complejo dentogingival, con el objetivo de restablecer función y estética de nuestros pacientes. Pues gracias, por mi parte es todo. Cualquier duda, pregunta, aquí estamos a sus órdenes. Doctor Lisiaga, si prende su micrófono, por favor. No los escucho. Doctor Lisiaga, si puede prender su micrófono, por favor. ¿Se escucha? Perfecto. Lo felicito, doctor, muy completa, muy bonita, muy pedagógica. Y dentro de las preguntas que tenemos aquí, ¿qué diferencia hay y qué prefiere hacer de las plastías de la encía con bisturí frío o con electrobisturí? ¿Y por qué? La diferencia que existe, bueno, en lo personal, yo sí prefiero el bisturí. Tenemos también nuestra opción de electrobisturí, que nos ayuda a controlar lo que es el sangrado. Sin embargo, tenemos que ser muy selectivos en el tipo de casos donde vamos a seleccionar el electrobisturí. Como les decía, un sondeo es importante. Debemos de evitar el contacto del electrobisturí con nuestro tejido óseo, ya que podemos ocasionar una necrosis. La cicatrización, los tiempos de cicatrización son los mismos. Entonces, de manera personal, yo prefiero bisturí, ver un poco de sangre, por así decirlo, ¿no? Bien, doctor, perdón, y hablando de el desgaste, la remodelación de hueso, igual usted prefiere instrumentos rotatorios o bien instrumentos de mano, tipo escofina o lima. Utilizo las dos. Utilizo alta velocidad, un kit especial que existe para alargamientos de corona, para lo que es ostectomía y osteoplastía. Cuando son casos especiales, selecciono mis instrumentos manuales, como son las limas. La remoción de hueso interproximal yo la llevo a cabo con limas interproximales, donde realizo ostectomía con alta velocidad superficies óseas vestibulares, linguales o palatinas. Combino realmente dos. Los estudios ya nos han dicho que mientras exista la refrigeración necesaria, no llevemos nuestro hueso arriba de 70 grados centígrados, vamos a evitar una necrosis de nuestro tejido óseo. Y por último, doctor, hablando en las zonas donde falta hueso, ¿usted prefiere aplicar hueso liofilizado, hidroxiapatita, con o sin membrana, reabsorbible o no, por favor? Bueno, ese es totalmente otro tema muy diferente. El alargamiento de corona es algo receptivo. Sin embargo, cuando hay necesidad de colocar algún injerto óseo, mi selección depende el caso. Depende el caso en el sitio, si vamos a colocar implantes, si vamos a realizar regeneración de defectos periodontales, todo va a depender. Le digo, no le puedo decir yo un tipo de hueso porque depende la biología
de cada injerto, de cada zona, es el tipo de hueso que se selecciona. De mi parte, doctor Francisco Javier León Vigil, lo felicito, muy explícito, muy completo, y le doy la voz al doctor Villavicencio. Bien, pues muchas gracias al doctor Francisco Javier León Vigil, felicitándoles por su ponencia altamente pertinente. Yo creo que la fundamentación diagnóstica que desarrolló nos da pautas para ver la importancia que tiene este análisis previo al procedimiento terapéutico. Y por supuesto, pues qué mejor que la adecuada dirección y conocimiento de su moderador, el doctor Carlos Liceaga Escalera, un profesional con una gran experiencia, reconocido tanto nacional como internacional. A ambos les agradecemos a través del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas su participación y por supuesto invitándolos a que continúen trabajando con nosotros, con todos los grupos a nivel nacional en los diferentes colegios que tenemos, y nuevamente nuestro agradecimiento total por parte del Comité de Educación Continua del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. A todos los participantes les queremos agradecer durante esta mañana su presencia y particularmente mencionarles y recordarles que estarán apareciendo de forma continua los datos del correo del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas para que ustedes se puedan inscribir, puedan registrarse y todos los procedimientos correspondientes a esto se puedan llevar a cabo. Recuerden la sección de webinars y les deseamos en este receso que está programado en este primer seminario digital interuniversitario odontológico para la comida. Les esperamos con puntualidad a las 5 de la tarde. Muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, ingeniero, gracias.